ustedes particularmente que están aquí en esta mañana. ¿Qué han hecho con lo que han aprendido últimamente? ¿Qué han hecho con lo que han aprendido en los últimos meses? ¿Qué han hecho con lo que aprendieron el jueves en la predicación del pastor José Vicente? ¿Qué han hecho con lo que predicó el pastor Luis Alfonso hace una semana atrás, no? ¿Qué han hecho con eso? ¿Qué hicieron el fin de semana aparte de ver películas y de comer pescado? ¿Se bañaron todos? ¿Qué han hecho con eso? ¿Han hecho algo con eso? Ponerlo en práctica, avisadores. Yo espero que sí. Aspiro y espero que nosotros no sigamos siendo esos espectadores pasivos y críticos. Ayer y anterior pasaban, ¿no?, las procesiones, ¿cierto? Y seguramente por su barrio pasaba la procesión. Y qué triste es que uno como hijo de Dios se limite simplemente a criticar, ¿cierto? Uy, y habla uno en términos despectivos. Esos católicos, miren, ¿cuánto tiempo llevan en lo mismo? Pero sé qué ha hecho. ¿Ha hecho usted algo al respecto? Rápidamente, tiempo es corto, pero rápidamente quiero recordar lo que el pastor Luis Alfonso y José Vicente compartían con nosotros, para que no se nos olvide. No voy a reservar de nuevo porque es muy extenso, pero muchas veces una de las cosas, o una de las excusas o pretextos que usted saca, y yo saqué por mucho tiempo, fue decir, no, Señor, o pastor, yo no estoy preparado para llevar la verdad de Dios, y eso no es verdad. Porque si algo hemos aprendido aquí es doctrina, ¿no es así? Y doctrina pura. Pero nos quedamos solamente en eso, en aprender, y no hacemos absolutamente nada. Hace una semana atrás el pastor Luis Alfonso compartía sobre la entrada triunfal. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? La venida de Jesús. Solamente para que tomen nota, si es que no tienen los textos claros. En Gálatas 4:4-5 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Qué dice el rojo? Dios lo envió para que comprara la libertad de los que eran esclavos de la ley. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el objetivo? A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? Y usted y yo no seríamos hijos de Dios hoy si alguien no nos hubiera amado, si alguien no hubiera sentido por usted y por mí compasión, si alguien no hubiera mirado a usted con ese amor que Cristo lo vino a él, y así sucesivamente. Hay un texto claro para que usted y yo vayamos a los perdidos. Necesitamos decidir a las personas cuál es su condición, pero no solamente decidir cuál es su condición, sino cuál es la salida. Porque no es suficiente con decir que usted está muerto en delitos y pecados, sino que Dios, en el tiempo establecido, como dice ese texto, envía a su Hijo para liberarlo a usted de la esclavitud del pecado y de la ley. Y eso la gente no lo sabe, por eso hacen procesiones. Y eso la gente no lo sabe, por eso ayunan de una forma equivocada. Y eso la gente no lo sabe. Y por eso todavía siguen con un ritualismo que usted y yo vivimos por muchos años así. Yo viví en esa vida. Pero doy gracias a Dios hoy por las personas que, como digo, sintieron compasión por mí. El sacrificio de Cristo, como compartía el pastor José Vicente. ¿Y cuándo volvimos a ver la pasión de Cristo? No, yo lo volví a ver el sábado a la noche. No, viernes. Y todavía uno llora y uno dice: Dios, todo lo que hiciste por mí, Señor. Y se conmueve uno de corazón. Y recuerda a uno lo que Cristo hizo. Miren lo que dice el profeta Isaías. No lo voy a leer, simplemente lo coloco ahí. El sacrificio de Cristo está sintetizado en ese texto de Isaías 53, 5 y 6. Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros, y todos nosotros nos hemos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor, ¿qué hizo? Cargó en él todo el castigo que nosotros merecimos. ¿Qué es lo que estábamos celebrando en ese momento atrás? Como
no era el cargo cuando estaba ahí. En síntesis, Jesús compró nuestra libertad con su muerte. Es decir, nos redimió. Ha pagado el precio por nuestra libertad. Y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento. Su muerte, escuche bien y recuérdelo, no lo olvide, su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. No sale completo. Está muy empleado. No olvides esas dos verdades. Que Cristo vino para liberarnos y que el precio que pagó, como lo recordamos hace un minuto, fue la sangre, su muerte en la cruz. Como dice el apóstol Pedro, usted y yo no fuimos comprados con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. ¿Usted cree que el Señor desea que su familia, su vecino, su jefe, su hermano, su tío conozca de esto? ¿Sí o no? ¿Y a quién cree que Dios quiere usar? ¿A cuántos quiere usar Dios acá? ¿Todos creemos en estas verdades? ¿Las compartimos? ¿Las compartimos? ¿Las estamos compartiendo? ¿Las estamos compartiendo? Te recuerdo, mi amado y amado, los beneficios de esa redención solamente los que quieran tomar nota ahora: la vida eterna, el perdón de los pecados, la justificación, la libertad de la maldición de la ley, la adopción dentro de la familia de Dios, la liberación de la esclavitud del pecado, la paz con Dios y la morada permanente del Espíritu Santo. Ahí está en síntesis lo que necesitamos para compartir a la persona. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos, esa es la base, ese es el fundamento, aunque hay muchos otros textos. Y aquí, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido por evangelismo, por cambiar la vida, por uno a uno? Y ahora los que están en autoconfrontación, aprendimos cantidad de palabra, abundante palabra de Dios. Y hace un momento estábamos cantando, celebramos a Cristo, porque resucitó. Amén. Y lo celebramos y lo creemos. Pero debemos de nuevo conmovernos de corazón y decir: qué bueno tener aquí a esas personas que están muertas todavía en delitos y pecados, porque no han conocido la verdad de Dios. Si nosotros no sentimos compasión, el miércoles tuvimos un tiempo súper especial aquí, ¿cierto? Fueron 5 horas que se pasaron volando. Y alabamos a Dios y oramos. Y oramos por nuestras familias y oramos por los perdidos. Pero hay que tomar acción, hermano. Hay que tomar acción ya. Hoy es el día de la salvación para muchas personas. Y quiero muy respetuosamente decirle a usted hoy: si usted no ha creído en Cristo como Salvador, hoy es el día que necesita reconciliarse con Dios. Porque no hay otro camino y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Dice Hechos 4:12. ¿Cierto? No hay otro camino, no hay otra forma. Y puede ser que no haya tiempo para esas personas. ¿De acuerdo? Si estamos privilegiados, hermanos. Ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado. ¿Escuchó todo eso? Eso involucra la redención, el sacrificio de Cristo. Lo repito rápidamente: ser redimido es ser perdonado, es ser santificado, justificado, bendecido, liberado de la esclavitud, adoptado como hijo y reconciliado con Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos. Por eso, un texto que dice que todo el mundo sabe de memoria: Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero usted y yo, le repito, somos esos embajadores en el nombre del Señor. ¿Lo cree? ¿Lo está haciendo? Ahí se me escuchan muchos amenes.
la resurrección. Ya aprendimos el significado de la venida y ya recordamos lo que significó el sacrificio de Cristo y por qué lo hizo. ¿Para qué vino? ¿Y a qué vino? ¿O cuál fue el objetivo? La resurrección de Jesús. Voy a leer un texto de Marcos 16. Es solamente a manera introductoria. Marcos 16, del 1 al 7. Dice el texto: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para todos. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: ¿qué les dijo el ángel? No se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. ¿Saben? Un hecho muy curioso es que hay tumbas muy famosas, ¿cierto? Hay tumbas famosas de eminentes personas, aún de muchos religiosos, aún de muchos líderes de sectas, ¿no? Como Mahoma. Todas esas tumbas de personas eminentes y prominentes son famosas por lo que contienen, ¿cierto? ¿Saben? La tumba de Jesús es famosa por lo que no tiene. Qué bendición, ¿no? Qué hermoso. Miren que lo que acabamos de leer, esas mujeres iban como tradicionalmente se usaba en la época a ungir el cuerpo del cadáver. Pero se encuentran, como está en la imagen, con la tumba vacía. Iban con una preocupación: ¿quién va a mover semejante piedra? Ahora, en otros textos que no voy a citar hoy, pero para que se los estudien, los fariseos habían pedido a los romanos que sellaran la tumba muy bien y que aparte de todo colocaran unos guardias bien armados, por si los discípulos se les ocurriera la idea de ir a robar el cuerpo de Jesús y decir así que no había resucitado. Pero ¿quién hizo todo esto? El único y suficiente Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Se encuentran con esta sorpresa. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan, mujeres, llegar a esa tumba con esa preocupación y encontrar que no había nadie? Y encontrarse con este ángel, con este ser espiritual que les dice: no busquen aquí, porque el Señor efectivamente ha resucitado. Pero miren lo que dice: vayan, le dicen, vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido a Pedro, Jesús va delante de ustedes. ¿Cómo podríamos aplicar eso nosotros? Vayan y cuéntenles a esas personas que el Señor ha resucitado. Pero no en un acto religioso tradicional y repetitivo. Jesús quiere resucitar y vivir en sus corazones.
¿Usted recuerda el día de esa persona que se sentó al lado suyo y le dijo eso? ¿Lo recuerda? ¿O no lo recuerda? ¿Sí recuerda a la persona que lo evangelizó? Qué mala memoria, ¿no? ¿Cómo se va a olvidar uno de eso si ese es el momento más especial de la vida de un creyente? Porque fue cuando su vida y la mía pasaron de oscuridad a luz. Fue cuando nuestros ojos, al igual que Pablo, fueron abiertos. Fue cuando cayó ese velo de oscuridad. Fue cuando cayó ese velo de incredulidad que creíamos que era verdad. ¿Cómo olvidarnos de eso? Alguien nos amó, repito. Alguien nos amó y sintió compasión por nosotros. Yo me pregunto, ¿en Comunidad Viva tendremos compasión por los perdidos? ¿Me escuchó lo que le pregunté? Usted como miembro de una iglesia, bueno, no vamos a decir Comunidad Viva, usted como miembro del cuerpo de Cristo, ¿siente compasión? Entonces, como dice el pastor Luis Alfonso, deberíamos con pasión ir a predicar, ir a enseñar, ir a reconciliar a la gente. ¿De acuerdo? El texto que vamos a empezar a estudiar hoy es 1 Corintios 15, del 1 al 58. Es muy extenso, por eso pienso que es mejor hacerlo en dos enseñanzas. Hoy veremos un par de puntos, tal vez 3, y el próximo domingo concluimos. ¿De acuerdo? 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Disculpe un momento, por favor. Gracias a Richie por esto. Vamos en el primero de los textos 1 al 11, capítulo 15, 1 al 11. Ahí habla del Evangelio y la resurrección de Cristo. ¿Está conmigo? Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Mira, quizás sintetizado el Evangelio. Por si necesitaba más citas bíblicas, aquí tiene más. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, sino que si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos que viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es lo que dice el apóstol Pablo. Entre otras cosas, es interesante, cuando estudiamos ese texto, podemos ver y notar que no era una inquietud que los de Corinto le habían planteado a Pablo. No. Pablo estaba haciendo una evaluación de la iglesia en Corinto, de los fieles en Corinto, y les recuerda una verdad que debe ser la base de la fe suya y mía y de la iglesia cristiana. Lo que ya vimos. Y que Pablo recuerda
aquí con los de Corinto es lo mismo que usted y yo debemos hacer una y otra y otra y otra vez con las personas. El Evangelio, la verdad de Dios, no es la verdad de una iglesia específica o de un grupo de personas específicas, sino que es la verdad de Dios. Amén. Esa es la verdad que usted y yo debemos proclamar. Eso es lo que Pablo le recuerda. Yo lo que vine a hacer aquí, le está diciendo a los de Corinto, no es de hablar de mi doctrina, no fui a hablar de lo que yo creía como fariseo. Recuerde que el apóstol Pablo fue sacado del legalismo y del fariseísmo. No olvidemos eso. Pero Pablo está defendiendo no su postura o su pensamiento, sino está recordando el Evangelio de verdad que transformó su vida, que nos sacó de las tinieblas a la luz, que nos sacó de la incredulidad a la verdadera credibilidad y que le dio verdadera vida. Verdadera vida. Ninguna religión, hermano, da vida como la da Cristo. ¿No es así? Usted y yo tenemos vida hoy. Ya no somos religiosos, ¿o sí? No somos religiosos. Somos hombres y mujeres que tenemos una comunión y una relación personal con Cristo. Y a eso es que usted debe llevar, insisto. Voy a ser muy reiterativo con esto. Porque eso no es solamente para cimentar nuestra fe, no es solamente para afirmar la doctrina en mí, sino de nuevo, hay muchas personas que no han oído el Evangelio de verdad. ¿No es así? ¿No es así? Tristemente, lamentablemente, mucha gente ha escuchado vientos de doctrina y se han apartado, porque han enseñado un Evangelio que no es el Evangelio de Dios. Y Pablo en su carta a los Gálatas dice claramente a los creyentes: si alguno, sea yo o aún un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto, el tal sea maldito. ¿Lo han leído? Eso dice. El evangelio es la verdad que está en sus manos. Y esa palabra es la que transforma. Esa palabra es la que vivifica. Y esa palabra es la que verdaderamente da vida. ¿No es así? No son conceptos, hermano. Escuche bien esto. No son conceptos ni vanas repeticiones lo que usted debe enseñar. Usted debe hacer lo que hicieron con usted: llevar a la persona a la verdad de Dios. Pablo le está recordando eso a los de Corinto, porque los de Corinto, le recuerdo nuevamente, estaban siendo fuertemente influenciados por los pensamientos paganos, por los pensamientos gnósticos, porque había muchísimo gnosticismo, mucha filosofía, que lo que pretendía era precisamente desviar a los verdaderos creyentes. Y si usted no está limitado a la verdad de Dios, si usted no está seguro de la verdad de Dios, ¿qué puede enseñar? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿En qué he creído? ¿En quién he creído? ¿Qué tanto conozco del Señor? ¿Qué tanto he crecido en el conocimiento de Dios? ¿De acuerdo? La síntesis está aquí. Las tres líneas prominentes de evidencia que prueban la resurrección de Cristo son: primero, la tumba vacía, que fue lo que vimos en Marcos. En segundo lugar, las apariciones que aquí el apóstol Pablo menciona, las apariciones de Cristo resucitado a sus discípulos y la transformación que esas apariciones operaron en ellos. Ellos no volvieron a ser los mismos. Al principio, cuando Jesús les dijo a sus discípulos: yo debo partir, yo debo morir, muchos se entristecieron, porque pensaban que qué sería de su Mesías si iba a morir. Pero Él los consoló y les dijo: es necesario cumplir lo que Dios, el Padre, estableció. Si Cristo no hubiera muerto, escuche bien, usted y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no tendríamos esperanza más allá de esta vida. ¿Lo entienden? Más adelante hablaremos de eso, tal vez la otra semana. Pero es importante que usted y yo entendamos eso. Y la tercera cosa, como fondo de esas evidencias, está la misma existencia de la iglesia y la literatura que ha emanado de ella, que es el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta de lo que usted y yo tenemos aquí? ¿Ha entendido lo que tenemos en nuestras manos?
¿Lo ha entendido? Usted y yo tenemos nada más y nada menos, gracias Edgar, nada más y nada menos que la verdad de Dios. Esto no es un libro de historias, hermano. Esto no es un libro de hechos antiguos. No, esta es la verdad de Dios. Desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis, que termina con amén. Es la verdad de su Dios y de mi Dios. Es la verdad que transforma, es la verdad que renueva. Eso es lo que Pablo está haciendo con los corintios. Y lo que yo quiero imaginar esta mañana es, si usted comenzó a evangelizar a alguien y sigue yendo a la iglesia tradicional y sigue teniendo prácticas, sígalo llenando de la verdad de Dios, porque esa verdad de Dios es la que lo va a transformar, esa verdad de Dios es la que lo va a convencer. ¿O cuántos de aquí vivimos con una escopeta en la espalda? Ninguno, ¿cierto? ¿O sí? Yo sé que ustedes y yo estamos aquí porque el bendito Espíritu de Dios nos convenció de pecado, justicia y juicio, y porque la verdad de Dios es un pleno en nuestro camino, y porque la verdad de Dios abrió nuestros ojos y entendimiento. ¿No es así? ¿Se dan cuenta? Porque es importante el mensaje completo. Pero si nosotros nos limitamos a decir, y pido perdón, no quiero ofender a nadie, pero si nos limitamos a decir, Doris, Dios te ama, sí, yo sé que Dios me ama, todos lo saben, ¿cierto? Y todo el mundo sabe que hay un Dios, y todo el mundo adora a Dios entre comillas. El noticiero del viernes de la noche decían que el 92%, escuche bien, el 92% de los colombianos somos cristianos. Claro, te lo repito. ¿Cuántos de esos 92% realmente no son creyentes en el Dios vivo? Y escuche bien esto. ¿Cuántos no tienen vida? Están por ahí, pero no tienen vida. Espiritualmente hablando, digo. Y mucha gente sale este fin de semana a pasear y a parrandear porque en eso se ha convertido también la Semana Santa. Pero nosotros seguimos siendo testigos mudos, pasivos, y no hemos hecho nada. Perdóname que generalice, excepto ver películas como esa conmigo. Necesitamos, hermanos, movernos en esa dirección. Pablo lo hizo, y Pablo no le importó. El mismo apóstol Pablo, en otro texto que en ese momento no recuerdo, dice: para mí no es gravoso enseñarles nuevamente lo mismo. Tenga amor por las personas, tenga compasión de las personas, tenga paciencia como la tuvieron con usted, porque no fuimos, al menos yo no fui ninguna perita dulce, y yo muchas veces debatí y peleé con mi religiosidad y con que yo tenía mi relación con Dios fuera como fuera, pero amo entrañablemente a las personas que me amaron también y que me recordaron la verdad de Dios. ¿De acuerdo? La segunda cosa que vamos a ver hoy, la resurrección de Cristo. Los 6 sí. Aquí está la argumentación de Pablo para que los de Corinto recuerden. Versículos 12 al 19. ¿Qué dice? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿están leyendo conmigo? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también vuestra ¿qué? Y somos hallados ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es que vana, aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que vieron en Cristo, ¿qué pasó con ellos? Perecieron. Si en esta vida, mire esto, póngale mucha atención a este versículo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahí están los 6 sí que acabamos de leer. Como los de Corinto, como ya lo dije, tenían esa influencia de pensamiento. Pablo los lleva a hacer una disertación. Piensen en esto, lo que acabamos de leer. Si Cristo no resucitó, ¿de qué sirve el mensaje? Es vano, porque pasa todo lo que acabamos de leer. Si no hay resurrección, tampoco resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Usted y yo tenemos fe en un Dios que no permaneció muerto, en un Señor que se levantó, y como lo veremos en 8 días, que venció la muerte para darnos a usted y a mí la garantía de la eternidad en Él. Y lo que Pablo les dice a ellos en el último versículo, porque ya leímos el resto, dice: si en esta vida esperamos en Cristo, ¿sabe qué significa eso? Si la esperanza de ustedes en Cristo es solamente para esta vida, lo que se predica hoy, no es lo que se predica hoy, acérquese al Señor y sus problemas son resueltos. Lo mediático es una especie de soteriología, pero cristiana. Le atraigo a usted, querido. Es así, ¿no es así? Marchan más sus negocios, aunque no se usan esas palabras. Marchan más sus negocios. Peleó con su novia, está esperando, cree que lo dejó el tren. Venga Cristo que le soluciona todo eso. Y eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. El problema que Cristo quiere solucionar en el ser humano es su muerte eterna, porque nació separado de Dios. Ese es el problema principal. No son las finanzas, no es que lo dejó el tren, no es que no tiene trabajo, no es nada de eso, no es que no tenga plata, no es que no tenga popularidad. Esos no son los problemas del ser humano. Todo eso que estoy mencionando y lo que me queda por fuera son simplemente evidencias de que Cristo no vive en las personas y que la gente que se acerca a Cristo equivocadamente porque la predicación es otra, pronto serán defraudados. Porque cuando Cristo no haga el milagro que quiere recibir, porque cuando Cristo no multiplique al 100 por 1 lo que dio, porque cuando Cristo no levante a la persona que le pidió, porque cuando Cristo no le entrega a ser querido, entonces usted buscará a otro Dios, como estaba pasando con los de Corinto. La resurrección de Cristo, los 6 sís, deben ponernos a pensar. Porque así es como anda la gente hoy en día. Hoy el mundo, las iglesias están llenas de personas, y no soy bueno de nadie, pero me temo que muchas iglesias están llenas de personas que adoptan las costumbres y los hábitos del cristianismo, pero les pasa como a Nicodemo. No han nacido de nuevo y solamente están en esta vida. Lo que yo tengo, que yo tengo. Y como decía Leonardo hace 8 días, Dios sí quiere bendecirnos, Dios sí quiere prosperarnos, pero no es el mensaje central de la Biblia. Eso es un resultado. Cuando usted y yo obedecemos a la verdad de Dios por convicción, somos bendecidos no solamente en las finanzas, sino en la paz que reina en nuestro corazón, y la paz que reina en nuestros hogares, y la paz que le podemos llevar a otros. Amén. Amén. Eso es. Pensemos en esto y oremos por las personas que aún no pueden celebrar a Cristo, porque aún están muertas en delitos y pecados, y que necesitan que usted y yo les prediquemos de Él. ¿De acuerdo? ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Y sabe qué le digo? Le propongo algo, porque yo también algún día comencé, y le doy gracias como siempre a mis pastores, porque nos animaron, nos motivaron y nos acompañaron. Cuando vengan personas nuevas, diga, si es una mujer, dígale: Lili, yo quiero acompañarte a evangelizarla, yo quiero aprender. Si es un hombre,
Está Edgar, está José Vicente, los pastores. Yo quiero acompañarles. Pero hay que pensar hoy, porque los días son malos. 8 días continuamos hablando de este tema tan hermoso. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, porque ella nos enseña, Señor. Dios, y vemos que en tu iglesia, en Corinto, existían esos problemas, Dios, doctrinales. Y hoy debemos de ver, Señor, no con una actitud crítica ni descalificadora, mucho menos, pero sí con amor y con bondad y con misericordia a aquellos que hoy no celebran a Cristo, Señor. Que simplemente, al igual que nosotros, continúan repitiendo un sinnúmero de actos religiosos, Señor, porque aún Cristo no vive en ellos. Dios, ayúdanos, como dice la canción, a mirar con tus ojos y a sentir con tu corazón. Perdónanos cuando somos críticos, porque seguro muchos de nosotros criticamos el fin de semana a los que participaban de procesiones, de pronto familia nuestra, pero nosotros que tenemos la luz, estamos colocándola bajo un almud y somos la sal y no estamos salando a las personas como tú nos has mandado. Señor, ayúdanos a que tu palabra nos estimule, nos aliente y sobre todo nos dé esa convicción como la tuvo Pablo, porque fue lo que él hizo con los de Corinto y es lo que nosotros hemos de hacer. Ayúdanos a ser fieles en esto, Señor, porque los días son malos y porque cada día más personas se pierden, van a la eternidad sin ti, y eso nos debe doler más que cualquier cosa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.